Jornada 10ª. Me desperté más temprano que de costumbre y fui a la terraza para respirar a mis anchas el aire de la mañana, antes de que el sol hubiese abrasado la atmósfera. El tiempo estaba apacible. El torrente mismo parecía rugir con menos furia y permitía oír el concierto de los pájaros. La paz de los elementos llegó a mi alma y pude reflexionar con alguna tranquilidad sobre lo que me había sucedido después de mi partida de Cádiz. Algunas palabras que se le escaparon a don Enrique de Sá, gobernador de aquella ciudad, me hicieron sospechar que él no era ajeno a la misteriosa existencia de los Gómez y que conocía también una parte de su secreto. Era él quien me había procurado a mis 2 servidores, López y Mosquito, y yo imaginaba que era por su orden que estos me habían abandonado a la entrada del desastroso Valle de los Hermanos. Mis primas me habían dado a entender que se quiso poner a prueba mi coraje. Pensé que me habían dado en la venta un brebaje para dormir y que durante mi sueño me habían transportado bajo la horca. Pacheco pudo quedar tuerto por un accidente que no fuera su vínculo amoroso con los 2 ahorcados, y su atroz historia pudo ser un invento. El ermitaño, tratando siempre de que le confesara mi secreto, me parecía ser un agente de los Gómez que quería poner a prueba mi discreción. Me pareció, en fin, que empezaba a ver más claro en mi historia y a explicármela sin tener que recurrir a seres sobrenaturales. De pronto escuché a lo lejos una música muy alegre cuyos sones parecían atravesar la montaña. Cuando se hicieron más nítidos, divisé una alegre banda de gitanos que avanzaba cadenciosamente, cantando y acompañándose con panderetas y castañuelas. Establecieron su campamento volante cerca de la terraza, cosa que me permitió observar la elegancia de sus vestiduras y de su porte. Imaginé que serían los mismos gitanos ladrones bajo cuya protección se había puesto el huésped de la venta de Cardeñas, según me dijo el ermitaño, pero me parecieron demasiado amables para ser bandidos. Mientras los contemplaba, levantaron sus tiendas, pusieron sus ollas al fuego, colgaron las cunas de sus niños de las ramas de los árboles vecinos. Y cuando terminaron todos estos preparativos, se entregaron de nuevo a los placeres de su vida vagabunda, de los cuales, a sus ojos, el más precioso es la holgazanería. El pabellón del jefe se distinguía de los otros no solo por el bastón de grueso puño de plata que estaba plantado a la entrada, sino también porque se hallaba mejor acondicionado y hasta adornado con una rica franja, cosa que no suele verse por lo común en las tiendas de los gitanos. Pero cuál no sería mi sorpresa cuando se abrió el pabellón y salieron de él mis 2 primas con esos elegantes vestidos que en España se llaman de majas gitanas. Avanzaron hasta la terraza sin que parecieran advertir mi presencia. Después llamaron a sus compañeras y se pusieron a bailar una jota, acompañada por estas palabras: cuando Joselito alza las palmas para bailar, se me pone el cuerpecito como hecho de mazapán. Si la tierna Emina y la afectuosa Cebedea me dieron vuelta la cabeza con sus cimarras moriscas, no me embelesaron menos con estas nuevas vestiduras, pero les encontré una expresión maliciosa y burlona, propia de 2 gitanas que dicen la buena ventura, y tal vez indicio de alguna nueva mala pasada que estarían prontas a jugarme bajo esa metamorfosis imprevista. Como el castillo del cabalista estaba cuidadosamente cerrado y solo él guardaba las llaves, no pude reunirme con las gitanas. Sin embargo, pasando por un subterráneo que conducía al torrente y estaba cerrado por una verja de hierro, podía observarlas de cerca y hasta hablarles sin que me vieran los habitantes del castillo. Llegué pues a la verja y me encontré separado de las bailarinas por el lecho del torrente. No eran mis primas. Les encontré un aspecto bastante ordinario y conforme a su condición. Avergonzado por mi tropiezo, volví lentamente a la terraza. Cuando llegué, miré de nuevo y reconocí a mis primas. Ellas también parecieron reconocerme.
lanzaron grandes carcajadas y se retiraron a sus tiendas. Yo estaba indignado. Cielos, me decía, ¿es posible que esos dos seres tan amables y amantes no sean más que dos duendes, acostumbrados a encarnarse en toda suerte de formas para burlar a los mortales? ¿Es posible que no sean más que dos brujas? O cosa más execrable aún, dos vampiros a quienes les está permitido animar los cuerpos odiosos de los ahorcados del valle. Hasta entonces me pareció que todo lo ocurrido podía explicarse naturalmente, pero ahora no sabía ya qué creer. Mientras hacía estas reflexiones entré en la biblioteca, donde encontré sobre la mesa un grueso volumen escrito en caracteres góticos, cuyo título era Curiosas relaciones de Apelius. El volumen estaba abierto y la página parecía deliberadamente plegada en el comienzo de un capítulo, donde leí la siguiente historia. Historia de Thibaut de la Jacquierie. Había una vez en Lyon, ciudad francesa situada junto al Ródano, un rico mercader llamado Jacques de la Jacquierie, aunque solo tomó el nombre de la Jacquierie cuando hubo abandonado el comercio, y sus conciudadanos lo nombraron preboste de la ciudad, cargo que los lioneses confieren únicamente a los hombres que tienen gran fortuna y renombre sin tacha. Tal era el buen preboste de la Jacquierie, caritativo con los pobres y benefactor de monjes y demás religiosos, que son los verdaderos pobres según el Señor. Pero tal no era el hijo único del preboste. Thibaut de la Jacquierie, guión de la compañía real, borracho, espadachín, mujeriego, jugador, alborotador, jactancioso, pendenciero, parlanchín y blasfemo, aficionado a detener al burgués en las calles para trocar su viejo manto por uno nuevo y su fieltro usado por uno mejor. De tal modo que solo se hablaba de Thibaut de la Jacquierie ya en París, ya en Blois, ya en Fontainebleau, ya en otras moradas del rey. Ahora bien, sucedió que nuestro buen señor Francisco I de santa memoria, harto ya de la conducta libertina del joven de la Jacquierie, lo envió a que hiciera penitencia a Lyon, a casa de su padre, el buen preboste de la Jacquierie, que vivía por entonces en la esquina de la plaza de Bellecour, a la entrada de la calle Saint-Ramond. El joven Thibaut fue recibido en casa de su padre con tanta alegría como si viniera cargado de todas las indulgencias de Roma. El buen preboste no solo mató para él el ternero cebado, sino que dio en su casa un banquete que costó más escudos de oro que convidados había. Hizo más, bebió a la salud de su hijo, y cada cual le deseó sabiduría y arrepentimiento. Pero estos votos caritativos disgustaron al mozo. Llenando de vino una copa de oro, dijo: «Voto a vuestra merced el diablo. Con este vino que voy a beber en vuestro honor, estoy dispuesto a entregaros mi cuerpo y mi alma si alguna vez me hiciera yo más hombre de bien de lo que soy». Atroces palabras que pusieron los pelos de punta a los convidados. Todos se persignaron y algunos se levantaron de la mesa. Thibaut se levantó también y fue a tomar fresco a la plaza de Bellecour, donde encontró a unos antiguos camaradas, dos bellacos cortados por la misma tijera. Los abrazó, los llevó a su casa y allí les hizo servir copa tras copa, sin preocuparse por su padre ni por los convidados. Lo que Thibaut hizo el día de su llegada lo hizo al día siguiente y los días después. El buen preboste, con el corazón traspasado, pensó en recomendarse al apóstol Santiago, su patrón, y llevó ante su imagen un cirio de 10 libras. Lo había hecho fundir para otra ocasión, pero en ese momento, como nada le interesaba tanto como la conversión de su hijo, lo ofrendó de buena gana. Como quisiera colocar el cirio en el altar, lo hizo caer, y aquel volteó una lámpara de plata que ardía delante del apóstol. El cirio caído y la lámpara volcada le parecieron de mal augurio y volvió tristemente a su casa. Ese mismo día, Thibaut se divertía con sus amigos. Bebieron copa tras copa y después, como la noche avanzaba, una noche sombría, salieron a tomar fresco a la plaza de Bellecour. Y entonces se pasearon los tres del brazo, como hacen los guapos, creyendo atraer las miradas de las muchachas. Por esta vez nada obtuvieron, pues no pasaban muchachas, ni mujeres casadas, y ni siquiera podían verlos desde las ventanas porque la noche,
como creo haber dicho, estaba sombría. De modo que el joven Thibaut, alzando la voz y lanzando su juramento de costumbre, dijo: «Voto a vuestra merced el diablo, estoy dispuesto a entregaros mi cuerpo y mi alma, si la gran diablesa vuestra hija llegara a pasar, y entonces estoy dispuesto a requerirla de amores, hasta tal punto me siento enardecido por el vino». Estas palabras disgustaron a los dos amigos de Thibaut, que no eran tan empedernidos pecadores como él, y uno le dijo: «Thibaut, amigo mío, piensa que el diablo es el eterno enemigo de los hombres, y que les hace bastante mal sin que lo incitemos a ello e invoquemos su nombre». A lo cual Thibaut respondió: «Como he dicho, lo haré». Entretanto, los tres bellacos vieron salir de una calle vecina una mujer velada, de bonito talle y que aparentaba estar en su primera juventud. Un negrito que corría tras ella dio un paso en falso, cayó de narices y se le apagó la linterna. La muchacha pareció muy asustada, sin saber qué hacer. Entonces Thibaut se llegó a ella y con el mayor comedimiento que pudo le ofreció su brazo para volver a conducirla a su casa. La muchacha aceptó y después de hacerse rogar un poco, y Thibaut, volviéndose hacia sus amigos, les dijo a media voz: «Aquel a quien he invocado no se ha hecho aguardar, por eso os deseo buenas noches». Los dos amigos comprendieron lo que quería y se despidieron de él, deseándole fiesta y regocijo. Thibaut dio pues el brazo a la bella, y el negro, cuya linterna se había apagado, marchaba delante de ellos. La muchacha parecía al principio tan turbada que se sostenía dificultosamente, pero fue serenándose poco a poco y se apoyó francamente en el brazo de su caballero. A veces daba un paso en falso y le apretaba el brazo para no caer. Entonces el caballero, queriendo retenerla, le oprimía el brazo contra su pecho, cosa que hacía no obstante con bastante discreción, para no asustar a su presa. Así caminaron y caminaron durante tanto tiempo que al fin le pareció a Thibaut que se habían extraviado por las calles de Lyon, cosa que no dejó de alegrarlo, pues creyó que la hermosa descarriada estaría más en su poder. Sin embargo, queriendo saber quién era, le rogó que se sentaran en un banco de piedra que distinguieron junto a una puerta. Ella consintió. Entonces él, tomándole una mano galantemente, le dijo con harto ingenio: «Hermosa estrella errante, puesto que mi estrella ha hecho que os encuentre en la noche, hacedme el favor de decirme quién sois y dónde vivís». La muchacha pareció al principio muy intimidada, después se serenó y al final respondió en estos términos: «Historia de la graciosa muchacha del castillo de Sambre. Mi nombre es Orlandina, o a lo menos es así como me llamaban las pocas personas que habitaban conmigo en el castillo de Sambre, en los Pirineos. Allí no he visto otros seres humanos que mi gobernanta, que era sorda, una sirvienta que tartamudeaba tanto que hubiéramos podido considerarla muda, y un viejo portero que era ciego. Ese portero no tenía mucho que hacer, pues solo abría la puerta una vez por año, y siempre a un caballero que venía a visitarnos para pellizcarme el mentón y hablarle a mi dueña en vizcaíno, lengua que no comprendo. A Dios gracias, yo sabía hablar cuando me encerraron en el castillo de Sambre, porque con toda seguridad no lo habría aprendido de mis dos compañeras de prisión. Al portero ciego no lo veía sino en el momento que venía a pasarnos la comida a través de la reja de la única ventana que había. A decir verdad, a menudo mi sorda gobernanta me gritaba al oído no sé qué lecciones de moral, pero yo las comprendía tan poco como si hubiera sido tan sorda como ella, porque me hablaba de los deberes del matrimonio y no me decía qué era el matrimonio. A menudo también mi sirvienta tartamuda se esforzaba en contarme alguna historia, asegurándome que era muy graciosa, pero no pudiendo nunca pasar de la segunda frase, estaba obligada a renunciarla a contar, y se iba tartamudeando excusas que expresaba con igual fortuna que su historia. Os he dicho que no teníamos más que una ventana, es decir, que solo había una que daba al patio del castillo. Las demás daban a otro patio, que tenía algunos árboles y podía pasar por el jardín, y cuya única salida era la que conducía a mi aposento.
Yo cultivaba en el jardín algunas flores, y esa era mi única diversión. Digo mal, también tenía otra e igualmente inocente. Era un gran espejo en donde iba a contemplarme desde que estaba levantada y aún saliendo de la cama. Mi gobernanta en paños menores también iba a contemplarse, y yo me divertía comparando mi imagen con la suya. También me entregaba a observarme en el espejo antes de acostarme, y cuando mi gobernanta estaba dormida ya. A veces imaginaba ver en el espejo a una compañera de mi edad que respondía a mis gestos y compartía mis sentimientos. Mientras más me entregaba a esta ilusión, más el juego me complacía. Os he dicho que había un señor que venía una vez por año a pellizcarme el mentón y hablar en vizcaíno con mi gobernanta. En una ocasión, en vez de pellizcarme el mentón, el señor me tomó de la mano y me condujo a una carroza, donde me encerró con mi gobernanta. Bien puedo decir que me encerró, porque las cortinas de la carroza estaban bajas. Solo salimos de ella al tercer día, o mejor dicho, a la tercera noche, a menos que la tarde estuviera muy avanzada ya. Un hombre abrió la portezuela y nos dijo: «Aquí estáis en la plaza de Belcourt, a la entrada de la calle Saint-Ramón, y esta es la casa del preboste de la Jacquire. ¿A dónde queréis que os conduzca?» «Entrad en la primera puerta cochera después de la del preboste», respondió mi gobernanta. Aquí el joven Thibaut prestó gran atención, porque era en verdad vecino de un gentil hombre llamado el señor de Sombre, que pasaba por tener un carácter celoso, y el tal señor de Sombre se había jactado muchas veces delante de Thibaut de ostentar un día una esposa fiel, y con ese objeto alimentaba en su castillo una señorita que llegaría a ser su mujer y probaría su aserto. Pero el joven Thibaut ignoraba que ella estuviera en Lyon y ahora se regocijaba de tenerla en su poder. Entretanto, Orlandina continuó así: «Entramos, pues, por una puerta cochera y de allí pasamos por grandes y hermosos aposentos hasta llegar a una escalera de caracol. Por allí subimos mi dueña y yo hasta una torrecilla desde la cual habría podido verse, si fuera de día, toda la ciudad de León. Pero aún de día nada podía verse porque las ventanas estaban cubiertas por un paño verde muy espeso. La torrecilla estaba iluminada por una hermosa araña de cristal engarzada en esmalte. Mi dueña, haciéndome sentar en una silla, me dio su rosario para que me divirtiera y salió cerrando la puerta a doble llave. Cuando me vi sola, dejé el rosario, cogí un par de tijeras que colgaban de mi cintura e hice un agujero en el paño verde que cubría la ventana. Entonces vi otra ventana muy cerca de la mía, y por esta ventana un aposento muy iluminado donde cenaban 3 jóvenes caballeros y 3 muchachas, más hermosas, más alegres que todo lo que imaginarse pueda. Cantaban, reían, bebían, se besaban. A veces se pellizcaban en el mentón, pero de manera muy diferente de la del señor del castillo de Sombre, quien, sin embargo, solo venía a visitarme para eso. Además, aquellos caballeros y aquellas muchachas se iban desnudando poco a poco, como yo lo hacía delante de mi espejo, y contrariamente a lo que les sucedía a mi vieja dueña, la desnudez les sentaba de verdad. Aquí Thibaut vio que se trataba de una cena que él había dado la víspera con sus 2 amigos. Pasó su brazo alrededor del talle flexible y torneado de Orlandina y la estrechó contra su pecho. «Sí», dijo ella, «es así justamente como hacían aquellos caballeros. Todos, en verdad, parecían amarse mucho. Sin embargo, uno de ellos dijo que él sabía amar mejor que los demás. No, soy yo quien amo mejor, soy yo quien amo mejor», exclamaron los otros 2. «Es este, es aquel», decían las muchachas. Entonces el que se había jactado de amar mejor, para probar sus palabras, recurrió a un hermoso invento. Aquí, Thibaut, recordando lo que había sucedido en la cena, no pudo sofocar la risa. «Pues bien, hermosa Orlandina», dijo, «¿cuál era el invento a que recurrió el joven?» «Ah», replicó Orlandina, «no ríais, señor, os aseguro que era un invento muy hermoso, y yo le prestaba gran atención cuando oí que abrían la puerta».
Entonces volví a desgranar mi rosario y mi dueña entró. La dueña me tomó de nuevo de la mano sin decir una palabra y me hizo entrar en una carroza que no estaba cerrada como la primera y por cuyas ventanas hubiera podido ver la ciudad, pero era noche oscura y solo vi que íbamos lejos, muy lejos, tan lejos que atravesamos la ciudad y llegamos por fin a la campiña. Nos detuvimos en la última casa del barrio. En apariencia era una cabaña y hasta estaba blanqueada la cal, pero por adentro era muy bonita, como podréis ver enseguida si el negrito sabe el camino. Porque veo que ha encontrado un hombre y enciende nuevamente su linterna. Orlandina terminó aquí su historia. Thibaut, besándole la mano, dijo: «Bella extraviada, hacedme el favor de decirme si habitáis sola en esta bonita casa». «Completamente sola», replicó la hermosa, «con este negrito y mi gobernanta. Pero no creo que ella pueda volver esta noche. El señor que me pellizcaba el mentón me hizo decir que vaya con mi gobernanta a reunirme con él en casa de una de sus hermanas, pero que no había de enviarnos su carroza porque iría con ella a buscar a un sacerdote. Íbamos pues a pie. Alguien nos detuvo para decir que yo era bonita. Mi dueña, que es sorda, creyó que nos injuriaba y le respondió de igual manera. Otras personas se llegaron hasta nosotros, mezclándose a la querella. Tuve miedo y eché a correr. El negrito corrió tras de mí, tropezó, apagóse su linterna y fue entonces hermoso caballero, cuando para mi dicha os encontré». Thibaut, encantado por la ingenuidad del relato, iba a responder con alguna galantería, cuando el negrito, que ahora tenía la linterna encendida, iluminó el rostro de Thibaut. Orlandina exclamó: «¿Qué veo? Sois el mismo caballero del hermoso invento». «Soy yo mismo», dijo Thibaut, «y os aseguro que lo que hice entonces no es nada comparado con lo que podría esperar de mí una graciosa y honesta señorita, porque aquellas con las cuales estaba eran todo menos eso». «Sin embargo, parecíais amar a las tres», dijo Orlandina. «Es que no amaba a ninguna», dijo Thibaut. Y así, caminando y conversando, llegaron al extremo de la ciudad y después a una cabaña aislada, junto a la campiña. El negrito abrió la puerta con una llave que colgaba de su cintura. Por adentro, qué duda cabe, la morada estaba lejos de ser una cabaña. Había ricos aposentos con artesones de marfil y ébano. Del techo colgaban arañas de muchos brazos, cuya plata era fina y maciza a la vez, y de las paredes tapicerías de Flandes, cuyos personajes parecían seres vivos. Uno de los aposentos estaba amueblado con sillones de terciopelo de Génova, guarnecido de franjas de oro y con un lecho de moaré de Venecia. Pero nada interesaba a Thibaut, que no tenía ojos sino para Orlandina, y ansiaba acabar su aventura. El negrito vino a servir la mesa, y Thibaut advirtió que no era un niño, como creyó al principio, sino un viejo enano negro y con una cara atroz. Sin embargo, el hombrecillo traía provisiones, en modo alguno feas, una fuente de oro en la cual humeaban 4 perdices, apetitosas y bien adobadas, y bajo el brazo un botellón de hipocrás. No bien Thibaut hubo comido y bebido, le pareció que un fuego líquido le corría por las venas. Orlandina, en cambio, comía poco y miraba mucho a su convidado, ya con una mirada tierna y candorosa, ya con los ojos tan llenos de malicia que el joven estaba casi molesto. Por último, el negrito vino a levantar la mesa. Entonces Orlandina tomó a Thibaut de la mano y le preguntó: «Hermoso caballero, ¿dónde queréis que pasemos la velada?». Thibaut no supo qué responder. «Tengo una idea», dijo entonces Orlandina. «Contemplémonos en ese gran espejo, como hacía yo en el castillo de Sombre. Allí me divertía en ver hasta qué punto mi gobernanta era distinta de mí. Ahora quisiera saber si soy distinta de vos». Orlandina colocó 2 sillas frente al espejo, se hizo la gorguera de Thibaut y le dijo: «Tenéis el cuello más o menos como el mío, los hombros también, pero el pecho, qué diferente. El año pasado el mío se parecía al vuestro, pero este año he engordado tanto que no me reconozco ya. Quitaos el cinto, abríos el jubón, ¿para qué todas estas agujetas?». Thibaut,
Fuera de sí, llevó en brazos a Orlandina el lecho de moaré negro de Venecia y se creyó el más dichoso de los hombres. Pero muy pronto cambió de pensamiento, porque sintió como garras que se hundían en su espalda. «Orlandina, Orlandina», exclamó, «¿qué significa esto?». Orlandina no estaba más. En su lugar, Thibaut vio una aglomeración horrible de formas desconocidas y odiosas. «No soy Orlandina», dijo el monstruo con una voz espantosa. «Soy Belcebú». Thibaut quiso invocar el nombre de Jesús, pero el monstruo, que adivinó su intención, le apretó la garganta con los dientes y le impidió pronunciar ese nombre santo. Al día siguiente, los campesinos que iban a vender sus legumbres al mercado de Lyon oyeron gemidos en una casucha abandonada que estaba cerca del camino y servía de muladar. Fueron a ver y encontraron a Thibaut acostado sobre una carroña. Lo alzaron y lo colocaron al través sobre sus cestas. De tal modo lo llevaron a casa del preboste de Lyon. El desgraciado La Jacquière reconoció a su hijo. Acostaron al joven. Muy pronto éste pareció volver un poco en sí y dijo con voz débil y casi ininteligible: «Abrid a ese santo ermitaño, abrid a ese santo ermitaño». Al principio no comprendieron. Después abrieron la puerta y vieron entrar a un venerable religioso que pidió lo dejaran solo con Thibaut. Obedecieron y cerraron la puerta tras de sí. Durante mucho tiempo escucharon las exhortaciones del ermitaño, a las cuales respondía Thibaut en alta voz: «Sí, Padre mío, me arrepiento y espero en la misericordia divina». Por último, como nada escuchaban, creyeron que debían entrar. El ermitaño había desaparecido y Thibaut fue encontrado muerto con un crucifijo entre las manos. No bien había acabado esta historia cuando entró el cabalista y pareció querer leer en mis ojos la impresión que me había causado su lectura. La verdad es que me había causado gran impresión, pero no quise demostrárselo y me retiré a mi aposento. Allí reflexioné sobre todo lo que me había ocurrido y por poco llegué a creer que los demonios, para engañarme, habían animado los cuerpos de los ahorcados y que yo era un segundo La Jacquière. Llamaron para la cena y el cabalista no acudió. Todos me parecieron preocupados, porque yo mismo lo estaba. Después de la comida volví a la terraza. Los gitanos habían tendido su campamento a cierta distancia del castillo. Las inexplicables gitanas no aparecieron. Llegó la noche y me retiré a mi cuarto. Esperé mucho tiempo a Rebeca. Como no viniera, me dormí. Segunda parte. Jornada 11. Me despertó Rebeca. Cuando abrí los ojos, la dulce israelita estaba ya sentada al borde de mi lecho y tenía una de mis manos entre las suyas. «Valeroso Alfonso», me dijo, «ayer habéis querido sorprender a las dos gitanas, pero la verja del torrente estaba cerrada. Aquí os traigo la llave. Si hoy se acercan al castillo, os ruego las sigáis, aún a su campamento. Os aseguro que daréis gran placer a mi hermano trayéndole noticias de esas dos mujeres». «Ahora debo alejarme», agregó en tono melancólico. «Así lo quiere mi suerte, mi extraña suerte. Ah, Padre mío, ¿por qué no me habréis deparado el destino de todos? Habría sabido amar en la realidad y no a través de un espejo». «¿Qué queréis decir con a través de un espejo?» «Nada, nada», replicó Rebeca. «Lo sabréis un día. Adiós, adiós». La judía se alejó muy conmovida y no pude menos de pensar que le sería difícil conservarse pura para los gemelos celestes, cuya esposa debería ser, según me dijo su hermano. Salí a la terraza. Los gitanos estaban aún más lejos que la víspera. Cogí un libro de la biblioteca, pero leí poco. Estaba distraído y preocupado. Por fin nos sentamos a la mesa. La conversación giró como de costumbre en torno a los espíritus, los espectros y los vampiros. Nuestro huésped dijo que en la antigüedad tenía una idea confusa de las empusas, las larvas y las lamias, pero que a pesar de todo los cabalistas antiguos no eran inferiores a los modernos. Aunque se los llamara filósofos,
título que compartían con muchas personas que no tenían ningún conocimiento de las ciencias herméticas. El ermitaño habló de Simón el Mago, pero Uceda sostuvo que Apolonio de Tiana debía ser considerado como el más grande cabalista de aquel tiempo, puesto que había adquirido un imperio extraordinario sobre todos los seres del mundo pandemoníaco. Entonces, levantándose de la mesa, fue a buscar un filostrato de la edición de Morel de 1608. Echó una mirada al texto griego y después, al parecer sin el menor esfuerzo, fue leyendo en español lo que paso a contar. Historia de Menipo de Licia. Había en Corinto un licio llamado Menipo. Tenía 25 años, era espiritual y gallardo. Se contaba en la ciudad que era armado por una extranjera, mujer hermosa y rica, y que había conocido por casualidad. La había encontrado en el camino que lleva a Kensrea. Ella lo abordó de una manera encantadora y le dijo: «Oh, Menipo, os amo desde hace mucho tiempo. Soy fenicia y vivo en el extremo del barrio de Corinto más cercano. Si venís a mi casa, me oiréis cantar. Beberéis un vino como no habéis bebido jamás. No habréis de temer a ningún rival y hallaréis en mí tanta fidelidad como probidad hay en vos». El joven, que era sabio y prudente, no pudo resistirse a estas hermosas palabras, proferidas por labios hermosos, y se apegó a su nueva amante. Cuando Apolonio vio a Menipo por primera vez, lo miró con los ojos de un escultor que observase a un modelo para hacer un busto. Después le dijo: «Oh, hermoso joven, acariciáis una serpiente y a una serpiente os acaricia». A Menipo lo sorprendió la frase, pero Apolonio agregó: «Sois amado por una mujer que no puede ser vuestra esposa. ¿Creéis que ella os ama?». «Ciertamente», dijo el joven, «me ama mucho». «¿Os casaréis con ella?». «Me sería muy dulce», dijo el joven, «casarme con la mujer que amo». «¿Cuándo será la boda?», dijo Apolonio. «Quizá mañana», replicó el joven. Apolonio se hizo decir la hora del festín, y al día siguiente, cuando los convidados ya estaban reunidos, entró en la sala y dijo: «¿Dónde está la hermosa que da este festín?». Menipo respondió: «No está lejos». Después se levantó un poco avergonzado. Apolonio continuó en estos términos: «¿Este oro, esta plata y los demás adornos de esta sala son vuestros o de esta mujer?». Menipo respondió: «Son de ella. Yo no poseo otra cosa que mi manto de filósofo». Entonces Apolonio dijo: «¿Habéis visto los jardines de Tántalo que son y no son?». Los convidados respondieron: «Los hemos visto en Homero, porque no hemos descendido a los infiernos». Entonces Apolonio les dijo: «Todo lo que veis aquí es como esos jardines. Todo no es más que apariencia, sin ninguna realidad. Y para que reconozcáis la verdad de lo que digo, sabed que esa mujer es una de esas empusas que se llaman comúnmente larvas o lamias. No están ávidas de los placeres del amor, sino de la carne humana, y atraen con el anzuelo del placer a los que ellas quieren devorar». La pretendida fenicia dijo entonces: «Tratad de hablar mejor». Y mostrándose un poco irritada, declamó contra los filósofos y los llamó insensatos. Pero como Apolonio le contestara, la vajilla de oro y de plata desapareció. También desaparecieron los escanciadores, los cocineros. Entonces la empusa simuló llorar y rogó a Apolonio que no la atormentara. Pero como éste la acosara sin tregua, confesó por fin lo que era. Había saciado de placeres a Menipo para devorarlo después, y le gustaba comer a los jóvenes porque su sangre le hacía mucho bien. «Pienso», dijo el ermitaño, «que más que el cuerpo de Menipo quería devorar su alma, y que esta empusa no era sino el demonio de la concupiscencia. Pero no concibo qué palabras podían dar tan gran poder a Apolonio, porque no siendo cristiano no podía usar las armas terribles que la Iglesia pone en nuestras manos. Además, los filósofos han podido usurpar algún poder sobre los demonios antes del nacimiento de Cristo, pero la cruz que ha hecho callar a los oráculos debe con mayor razón haber abolido cualquier otro poder de los idólatras. Y pienso que Apolonio, lejos de poder echar al más mínimo demonio, no habría logrado imponerse al último de los aparecidos
pues estos espíritus vuelven a la tierra con permiso divino y siempre para pedir misas, razón por la cual no existían en tiempos de paganismo. Uceda era de otra opinión. Sostuvo que los paganos, tanto como los cristianos que vinieron después, estuvieron obsesionados por los aparecidos, aunque estos últimos se hicieran presentes por otros motivos. Y para probarlo tomó un volumen de las cartas de Plinio donde leyó lo que sigue. Historia del filósofo Atenágoras. Había en Atenas una casa muy grande y muy cómoda, pero desacreditada y desierta. A menudo en el silencio más profundo de la noche se oía en ella el ruido del hierro que choca contra el hierro. Y si se prestaba más atención, un ruido de cadenas que parecía venir de lejos y después aproximarse. Muy pronto aparecía el espectro de un anciano, flaco, abatido, de luenga barba, cabellos erizados y en los pies y en las manos largas cadenas de hierro, que sacudía de modo pavoroso. Esta horrible aparición quitaba el sueño y los insomnios ocasionaban enfermedades que terminaban de la más triste manera, porque aunque el espectro no apareciese durante el día, la impresión que causaba era tan fuerte que se lo tenía siempre ante los ojos y el pavor continuaba con la misma intensidad, aunque el objeto que lo motivaba hubiese desaparecido. Por último, la casa fue abandonada y dejada por entero al fantasma. Pusieron en la puerta un letrero diciendo que se alquilaba o vendía, con la intención de que alguno, poco instruido de tan terrible incomodidad, pudiese engañarse. Entonces vino a Atenas el filósofo Atenágoras. Vio el cartel y preguntó el precio. Su modicidad lo hizo desconfiar. Se informó. Le contaron la verdad y la verdad, lejos de hacerlo desistir, lo incitó a concluir el contrato. Se alojó en la casa y esa misma tarde dio orden de que le hicieran su lecho en el departamento delantero, que allí le trajeran luz y sus tablillas, y que sus servidores se retiraran al fondo de la casa. Aplicó su espíritu, sus ojos y su mano a escribir, temiendo que su imaginación demasiado libre no fuera al capricho de un frívolo temor a imaginar vanos fantasmas. Al comenzar la noche reinaba el silencio en la casa como en la mayoría de las casas, pero después Atenágoras escuchó ruido de hierros y cadenas. No levantó los ojos de la tablilla, no abandonó su pluma, su tranquilidad y su esfuerzo, digámoslo así, por no oír. El ruido aumentaba. Ahora había llegado a la puerta de su aposento. Por último, al aposento mismo. Atenágoras mira y ve al fantasma tal como se lo habían descrito. El fantasma está de pie y lo llama con un dedo. Atenágoras le hace con la mano señas de esperar un poco y prosigue escribiendo como si nada fuera. El espectro empieza de nuevo con su estruendo de cadenas que hace resonar en los oídos del filósofo. Este se vuelve y ve que una vez más lo llaman con el dedo. Se levanta, coge la lámpara y sigue al fantasma. El fantasma camina a paso lento como si el peso de las cadenas lo agobiara. Después que llega al patio de la casa, se desvanece y deja allí a nuestro filósofo, que recoge hierbas y hojas y las amontona en el lugar donde el fantasma lo había dejado, para poder reconocer el sitio de su desaparición. Al día siguiente va a buscar a los magistrados y les suplica que ordenen cavar en ese lugar. Lo hacen. Descubren huesos descarnados, enlazados con cadenas. Solo quedan huesos enlazados porque las carnes han sido consumidas por el tiempo y la humedad de la tierra. Juntan los huesos y la ciudad se encarga de darles sepultura. Y después que se le rinden al muerto los últimos tributos, este deja de perturbar el orden de la casa. El cabalista, después de acabar su lectura, agregó: aparecidos los hubo en todas las épocas, mi reverendo padre, como podemos verlo por la historia de Baltovia de Endor, y los cabalistas tuvieron siempre el poder de hacerlos aparecer. Pero confieso que han acaecido grandes cambios en el mundo demonagórico, y los vampiros, entre otros, son una invención nueva, si me atrevo a expresarme así. Distingo dos especies: los vampiros de Hungría y de Polonia, que son cuerpos muertos que salen por la noche de sus tumbas y van a chupar la sangre de los hombres,
Y los vampiros de España, que son espíritus inmundos, que animan el primer cuerpo que encuentran, le hacen adquirir toda la suerte de formas. Comprendiendo a dónde quería venir a parar el cabalista, me levanté de la mesa, quizá con demasiada brusquedad, y salí a la terraza. No hacía media hora que estaba allí cuando distinguí a mis dos gitanas, que parecían tomar el camino del castillo y que a esa distancia tenían gran semejanza con Emina y Cebedea. Entonces me propuse hacer uso de mi llave. Fui a mi aposento a buscar mi capa y mi espada y bajé a la verja en menos de un minuto. Pero cuando la hube abierto me faltaba aún lo más engorroso, que era pasar el torrente. Para ello tenía que seguir el muro de la terraza, asiéndome de los hierros que habían colocado con este propósito. Por último llegué a un lecho de piedras, y saltando de una en una me encontré del otro lado del torrente y frente a mis gitanas. Pero no eran de ningún modo mis primas. Tenían asimismo modales muy distintos, sin que fueran por ello los modales ordinarios y populares de las mujeres de su origen. Casi parecía que estaban representando el papel de gitanas. Desde el primer momento quisieron decirme la buenaventura. Una de ellas me abrió la mano y la otra, fingiendo ver en sus líneas todo mi porvenir, me dijo: «Ah, caballero, ¿qué veo en vuestra mano? Dirvanos camela, mucho amor». «¿Pero por quién?» «Por demonios». Se comprenderá que nunca habría adivinado que Dirvanos camela quería decir mucho amor en la jerga de los gitanos, pero ellas se tomaron el trabajo de explicármelo. Después, asiéndome cada una por un brazo, me condujeron al campamento, donde me presentaron a un anciano, todavía rozagante, de buen aspecto, que me dijeron ser su padre. El anciano me dijo con aire un poco malicioso: «¿Sabéis, señor caballero, que estáis en medio de una banda de la cual se habla bastante mal en la comarca? ¿No tenéis un poco de miedo de nosotros?» A la palabra miedo, así el puño de mi espada. Pero el viejo jefe me tendió la mano afectuosamente diciéndome: «Disculpad, señor caballero, no he querido ofenderos y tan lejos estoy de ello que ruego paséis algunos días con nosotros. Si un viaje por estas montañas puede interesaros, os prometo haceros ver los más hermosos valles como los más atroces, los sitios más risueños al lado de aquellos que se consideran aterradores. Y si sois aficionado a la caza, tendréis el ocio necesario para satisfacer vuestro gusto». Acepté el ofrecimiento con tanto más placer cuanto que comenzaban a fastidiarme un poco las disertaciones del cabalista y la soledad de su castillo. Entonces el viejo gitano me condujo a su tienda y me dijo: «Señor caballero, este pabellón será vuestra morada durante todo el tiempo que queráis pasar con nosotros, y yo haré tender una cañonera junto a ella, en la cual dormiré para poder velar mejor por vuestra seguridad». Respondí al anciano que, teniendo yo el honor de ser capitán en las guardias valonas, no debía contar con más protección que la de mi espada. Esa respuesta lo hizo reír y me dijo: «Señor caballero, para los mosquetes de nuestros bandidos no hay diferencia entre un capitán de las guardias valonas y cualquier otro individuo, pero cuando estén advertidos podréis alejaros de nuestra banda. Hasta entonces no sería prudente intentarlo». El anciano tenía razón, y sentí vergüenza de mi bravuconada. Pasamos la tarde rondando el campamento, conversando con las jóvenes gitanas, que me parecieron las mujeres más locas pero más dichosas del mundo. Después nos sirvieron de cenar. Pusieron los cubiertos al abrigo de un algarrobo cerca de la tienda del jefe. Nos tendimos sobre pieles de ciervo y nos sirvieron sobre una de búfalo, curtida como marloquí, que hacía las veces de mantel. La comida fue abundante, sobre todo en venado. Las hijas del jefe escanciaron el vino, pero yo preferí el agua de una vertiente que emanaba de un peñasco a 2 pasos de nosotros. El jefe mismo sostuvo agradablemente la conversación. Parecía conocer mis aventuras y me presagió otras nuevas. Por último, hubo que acostarse. Me hicieron un lecho en la tienda del jefe y pusieron un guardia en la puerta, pero hacia medianoche desperté sobresaltado. Después sentí que levantaban a la vez los 2 extremos de mi manta y que 2 cuerpos se apretaban contra mí. «Dios mío», me dije, «¿habré de despertarme entre los 2 ahorcados?». Sin embargo, no me detuve en la idea. Imaginé que esos modales eran propios de la hospitalidad gitana y que un militar de mi edad
debía prestarse a ellos de buena gana. Enseguida me dormí con la firme persuasión de no estar entre los dos ahorcados.